Buenos días. Buenos días. Estamos con Jaime Moreno Villarreal, escritor y amigo del Museo Nacional de la Estampa. Jaime, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál fue tu relación literaria con el maestro Vicente Rojo? Bueno, mi relación en términos de letras eh, partió de la amistad que Vicente tenía con Jaime García Terrés, porque yo colaboré con García Terrés tanto en el Fondo de Cultura Económica, en una época en que trabajaba ahí también Alba Rojo, que era entonces la mujer de Vicente, y ahí lo conocí, ahí lo vi un par de veces. Más tarde, asistiendo a alguna de las exposiciones, creo que fue en el Museo de Arte Moderno, perdón, no, en una de las exposiciones en Tamayo, en el Museo Tamayo, conversé con él largamente. Él era una persona extremadamente modesta. En esa época recuerdo que no daba entrevistas, no era fácil tener una entrevista con Vicente, pero en el trato personal era amable y muy receptivo con los jóvenes, no solo conmigo, sino con otros jóvenes que trabajábamos en el Fondo de Cultura. Puedo mencionar a Rafael Vargas, poeta, Alejandro Katz, que era editor. Y entonces en el trato de gente de letras con gente de plástica, específicamente en ese momento de diseño, porque él diseñaba para el Fondo de Cultura Económica. El trato era fácil y agradable. Y en esa ocasión, en el Museo Tamayo, yo le dije, Vicente, me atreví, decirle, oye, me encantaría hacer algo contigo, porque yo sabía que él trabajaba con poetas, haciendo carpetas, diseñando cosas. Y me dijo, claro que sí. Pasó un tiempo y él me hizo una propuesta. Me dijo, vamos a hacer una carpeta de grabados con un texto tuyo. ¿Sí? El tema, porque él definía siempre el tema, son los volcanes. Era en ese momento. Y así empezó un trato un poco más constante. No puedo decir que fuimos amigos muy cercanos, pero siempre hubo una calidez, sobre todo de su parte, fantástica. Muy bien. Jaime, dime qué piensas de la obra de Vicente, tanto como grabador, como diseñador, y también me gustaría que hablaras un poco sobre, pues, sobre su vida y su obra, su vida, quién era Vicente Rojo. Bueno, sí, Vicente, ese, ese aspecto, digamos, amistoso y afable, no era constante en él. Él también era un tanto retraído. ¿Sí? Yo siento que ese aspecto, digamos, muy amistoso, muy próximo, era de tú a tú, ¿no? Creo que los grupos grandes, en la época en que lo conocí, no le resultaban para nada atractivos ni fáciles. Eh, Él, como lo sabemos, provenía de una familia de exiliados republicanos. Su padre se exilió cuando él era niño y fue algunos años después que él pudo venir a México para reencontrarse con él. Su relación con España en esa época era muy conflictiva, porque él formaba parte de los derrotados y él denunciaba que el régimen franquista en verdad era un régimen muy vengativo con la gente que había perdido, así fueran niños de familias republicanas, ¿no? Entonces creo que, y esto lo dijo Vicente en muchos momentos en entrevistas, que su llegada a México fue como el encuentro con una sociedad que era como más acogedora, con un paisaje y una luz, una atmósfera donde él disfrutó de libertad. Desde luego yo supongo que cuando llega Vicente, porque el padre se exilia en el 39, Vicente llega en el 45, 46, por ahí, ya había un ambiente que los propios republicanos exilados habían creado, sobre todo de apoyo,
de apoyo a las familias, de apoyo a los que aún en esa época llegaban. Entonces, para Vicente no fue extremadamente complicado situarse, conseguir un trabajo, empezar a hacer lo que le gustaba, que descubrió que era realmente la plástica, aunque ya tenía cierto entrenamiento, ¿no?, en España. Y bueno, pudo desarrollar con cierta facilidad, creo, en un ambiente que lo acogió, de jóvenes artistas, en una época en que los artistas se relacionaban mucho, me refiero a los artistas plásticos, con otras disciplinas como el teatro, la literatura, la danza incluso. El surgimiento del cine independiente le tocó a él y fue reconocido como artista por Gurrola y le hizo una película, etc. Todo eso lo conocemos. Entonces, él siempre tuvo un agradecimiento, un reconocimiento a ese México que lo acogió. Ahora, en cuanto a mi experiencia con él, el terreno de la plástica, mis recuerdos son en la imprenta Madero, porque yo, como editor de la revista La Gaceta, la hacíamos ahí. Vicente había participado en el diseño de La Gaceta y como cada año se renovaba el diseño, Vicente ya no lo podía hacer, ya estaba haciendo menos diseño, pero nombraba a alguno de sus colaboradores que tenía en la imprenta, que eran jóvenes diseñadores, para que rediseñaran cada año la Gaceta. Y a mí me tocó trabajar con Germán Montalvo, pero también por ahí andaba Bernardo Recamier y muchos otros que eran jóvenes que se formaron con él en la imprenta Madero. Sí me tocó verlo trabajar como diseñador en la imprenta Madero y lo hacía, bueno, estamos hablando de una época en que no había programas de computación de diseño. Y Vicente trabajaba como aprendió a hacerlo cuando era jovencito, que era con sus escuadras y su tipómetro, sus gomas de borrar, ¿no? Entonces era fascinante verlo trabajar en una mesa porque tenía ya una maestría en el manejo de esos instrumentos, sobre todo las escuadras, que era rápido, preciso, ¿no? Y las tijeras y las navajas para recortar, ¿no? Un tipo de diseño que ya los jóvenes ahora seguramente no se lo imaginan. ¿Todos en la computadora? Todos en la computadora. No, Vicente estaba ante la mesa. ¿En respirador o mesa? En mesa. En mesa. Sí, en mesa, fíjate. No lo vi nunca el respirador. Y bueno, ahí vi cómo diseñaba, me fascinó. Y muchos de los jóvenes que trabajaban con él, o ya no tan jóvenes, como Rafa López Castro, como el propio Germán Montalvo, diseñaban a partir de la escuela de Vicente carteles. Entonces todo el tiempo en la imprenta se estaban sacando carteles y carteles y carteles. Se hacían revistas en las que también Vicente tenía mucho que ver en el diseño. La revista de Bellas Artes, la revista Vuelta, ¿sí?, en esa época, que llevaba diseño de la portada de Vicente. Y muchas otras revistas donde estaba evidentemente el sello de Vicente, ¿no? Entonces sí era muy agradable ver además que cuando entraba Vicente, a diferencia de Azorín, que Azorín era así como el terror, ¿no? Era el encargado de la imprenta, Vicente era el encargado de diseño. Cuando entraba Vicente, bueno, todo era plácido. Cuando entraba Azorín, todos callados. Sí. Bueno, y poco a poco fui conociendo la obra de Vicente. Lo primero que me tocó ya conocer como espectador fue su exposición en Bellas Artes de México bajo la lluvia, sobre la cual después tuve oportunidad de platicar mucho con él acerca de los volcanes, el relieve orográfico del Valle de México, que a él le fascinó desde el principio, y el uso de los instrumentos para traducir el paisaje volcánico, esos instrumentos como las escuadras, para traducir el paisaje volcánico
tanto en obra gráfica como en pintura, como en escultura. Vicente usaba muchísimo para lo que podríamos llamar el diseño de su obra pictórica, ¿sí? Es decir, la composición, usaba mucho las escuadras. Seguía siendo en el fondo alguien que diseñaba, incluso al hacer un cuadro. Y bueno, más adelante ya me tocó escribir sobre él. El primer texto, yo creo que escribí como unos 5 o 6, no sé. Pero el primero fue en la revista Vuelta, recuerdo el título, Diseños que querrían decir designios, y que yo lo concebí como una serie de aforismos que vendrían acompañados de unos asteriscos que él había diseñado, no sé para qué libro de la editorial Joaquín Mortiz, un libro de Arreola, creo, La Feria. Tengo la impresión de que en La Feria de Arreola, que tiene diseño desde la portada de Vicente, diseñó unos pequeños asteriscos que son figurativos para ir separando las secciones del libro. Y esos yo los quise reproducir ahí. Creo que no se pudieron reproducir en esa ocasión, pero después los usamos en la revista Biblioteca de México, que también dirigió García Terrés y que yo también fui editor ahí. Y los usamos en un homenaje, en un número de homenaje a Vicente Rojo, que recuerdo que ese número tenía una gran T en la portada, ¿sí? En homenaje a las T's de Vicente. Entonces podemos decir que Vicente pues, es un artista multifacético. Mezcló el grabado con la pintura, con el diseño gráfico. Es como un artista completo. Sí, y es importante lo que tú dices porque ese lado polifacético no es que fuera, digamos, varios frentes, ¿no? Es decir, no, Vicente tenía un frente de diseñador y otro frente de pintor y otro de escultor. No. Todo estaba entreverado. ¿Sí? Y yo siempre lo concebí así, lo vi así. Es decir, Vicente estaba, el diseñador, estaba en su escultura, evidentemente, ¿no? Y así. Sí. O sea que era como un cuerpo geométrico que tiene varias caras. ¿Sí? No era un cuerpo geométrico así desplegado, sino que era un objeto, ¿no? con varias caras. ¿Llegaste a ir a un taller de grabado con él o a ver el proceso de la gráfica, cómo trabajaba él la gráfica? Nunca, fíjate. No. Lo que sí me tocó ver, que fue en otra colaboración que tuvimos, que fue un libro que se llamó Mar, que lo editó el Colegio Nacional. Fue de lo último que hizo Vicente. Sí me tocó estar en su estudio y que me mostrara él los grabados que quería incluir en el libro. Él ya tenía una idea, me invita a través de un amigo mutuo, que es alguien que sí lo conoció y lo vio trabajar, Marco Perilli. Marco Perilli es un editor de libros ítalo-mexicano, que vive por el Museo de la Estampa y que fue muy, muy cercano a Vicente como escritor y como editor. Y entonces se me dijo, oye, ¿le entras a un proyecto con Vicente sobre el mar? Y yo cuando vi este despliegue maravilloso de grabados, dije, pero estos son nudos. Y efectivamente eran como nudos marinos, pero Vicente los concebía también como ola. Y él hablaba del exilio y hablaba... Este proyecto fue un poco anterior al que hizo sobre su padre, sobre el viaje transatlántico que hizo su padre, ¿no? Que él se lo inventa de algún modo, Vicente, ¿no? Y yo le decía, Vicente, vamos a llamarlo nudos, porque son nudos marinos. Y me dijo, de ninguna manera, es el mar, ¿no? Entonces, bueno, yo obedecí, ¿no? Claro que sí, chief, ¿no? Claro que sí, capitán. Hicimos el libro Mar. Pero te digo, ahí ya fue ver incluso sobre el piso los grabados. Porque, y ya platicando esto con Marco Perilli, me dijo que él diseñó un libro
con Vicente en el piso, porque bueno, sabemos que él trabajaba en mesas, pero también trabajaba sobre el piso. Salpicados, ¿no? Sí, 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 sí. En fin, pues era su modo de proceder. Oye, Jaime, me gustaría que nos comentaras, nos dieras tu impresión sobre la exposición que viste en el Museo Nacional del Estampa. Bien, en el caso de Vicente, por ser un artista tan rico y con una trayectoria tan amplia, siempre es difícil pensar en una exposición que no esté atiborrada de obra, ¿sí? Porque hay tanta, y hay que reconocer que a Vicente no le gustaba atiborrar las cosas, ¿sí? Le gustaba que cada pieza tuviera su espacio, y eso me gustó, ¿sí? No estaba atiborrada, y te da una idea de quién es Vicente desde muy joven hasta muy grande. Me gustó el modo, por ejemplo, como ciertas series que no están sobre mesas, porque hay algunas que están sobre mesas y las puedes ver así, pero otras están a muro, están muy bien colgadas, las 4, ¿no? Que pueden ser, no sé si serigrafías, litografías o cómo están distribuidas, ¿no? Eso me gusta, me llamó la atención que hubiera escultura, ¿sí? Cosa que platicamos, ¿no? Y pues sí, que hubiera pintura, pues sí, es que también es eso, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Y luego saber que intervino en esta museografía el Güero, Vicente Rojo Cama, que es un personaje para mí muy entrañable. Él y su hermana ya difunta, ¿sí? Que son como del vuelo también, de la edad, ¿no? Y que yo los quise mucho, ¿sí? Como a su mamá y como a la última pareja de Vicente, que es Barbarita, Bárbara Jacobs. Pues te agradezco mucho tus palabras. Me conmovió ahorita que mencionaras a Vicente Rojo Cama. Sí, es entrañable, es el hijo. Y es diseñador, también un gran diseñador, con la escuela del papá, por supuesto. Pero bueno, ese es así, son los hijos y es lo que queda de Vicente, ¿no? Y ahora los nietos. Y su obra y los y nietos. su obra y Claro, los nietos. claro, Sí. muy importante. Nada más quiero, saliendo un poco, irme a la pintura. Hay un cuadro muy precioso de Vicente que a mí me gusta mucho, que es un poco lo que estabas diciendo, es el autorretrato. No sé si lo ubicas, que es un cuadro de, no sé, 2 metros por 2 metros, que son reglas y lápices y sacapuntas. Y sí, es el autorretrato de Vicente. A mí me encanta ese cuadro. Sí. ¿Qué me puedes decir de él? Bueno, ese cuadro yo lo vi expuesto, yo creo que la primera vez, en la Galería López Quiroga. Ahí lo vimos, sí. Ahí sí, estábamos. Ahí estábamos. Mira, Vicente, aunque no le gustaba atiborrar, le gustaba coleccionar. Y le gustaba coleccionar lápices, reglas, tipómetros, gomas de borrar. Y guardaba. Los guardaba. Entonces, en esa exposición recuerdo que hubo varios cuadros que eran como ensamblajes más bien, donde incluía ese tipo de cositas que había guardado desde años atrás, algunos alfabetos, algunas figuritas, y las iba colocando, ensamblando en obras a colgarse a muro. Pero esta es la más importante. Ahí ves también que tiene los compases, los transportadores, las tijeras, cantidad de cosas que él amó y usó y que a lo mejor era el momento de despedirse de ellas, ¿sí? Porque Vicente ya tenía claro que ya estaba en su última etapa. Entonces seguramente dijo, bueno, les voy a regalar a mis espectadores, a los visitantes de la muestra, estas cositas que eran tan entrañables para mí y que ahora forman parte de un autorretrato. Creo que con esto podríamos extendernos, pero no quiero porque si no vamos a tener que editar la entrevista, entonces prefiero que sea así. Te agradezco mucho tus palabras, tus sentimientos hacia Vicente, hacia el Museo de la Estampa
Y en nombre del Museo Nacional de la Estampa te agradezco mucho. Qué bueno que vinieron porque así pude desfogar cosas que traigo en el alma. Casi lloro ahorita con tus palabras. Me conmovieron mucho. ¿Sabes algo? Leí algo en Letras Libres que hablaba, que creo lo escribió usted, que Vicente Rojo al terminar un libro decía que un libro bien terminado era como un barco de papel. Qué bonito, ¿eh? Mira, no lo recuerdo. Probablemente sí me lo dijo. O probablemente se lo dijo a Marco. Porque yo le hice una entrevista a Marco que fue muy importante para ese artículo. Igual yo me lo inventé, igual se lo dijo a Marco. En fin, pero sí es una cosa muy bonita y yo creo que es de él. Porque hicieron una exposición del viaje del papá. Exacto. Y viene en un barco que se llama Ipanema, creo que se llama Ipanema el barco. Exacto. En ese llega, no sé si el papá de él. Sí, ese es. Llega a la Veracruz, ¿no? Con el exilio español. Sí, pues fue de los primeros barcos, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor por eso Estela siempre hace esa similitud. Con el barco de papel. Con los barcos. Sí, Aunque no pintaba muchos barcos, no veo que no alcanzo a distinguir barcos en su obra. No, pero yo sí me lo imagino soltando un barquito de papel en la tina del baño. Sí me lo imagino. No sabía cómo le iba a ir, o sea, que lo soltaba, pero no sabía cómo le iba a ir ese libro en el mar. Claro. El Qué bonito. ahorita, más con el asunto tecnológico, que pareciera que los libros van de salida por la tecnología y demás artilugios, pues creo que retomo un poco, no sé, sería lindo, ¿no? Recordar esa analogía que... Sí, la del barquito de papel. Que a mí me recuerda también a Serrat. Hay una canción muy bella de Serrat que se llama Barquito de papel. No sé si la recuerden. Barquito de papel en que has varado de mi pasado. Cuando el estanque era un río, no. Cuando el estanque era el mar y navegar era... Sí. Serrat, un día vamos a hablar de Serrat. Muchas gracias, Jaime. De nada, y gracias por haber venido, ¿eh? Gobierno de México.